Hola, soy María Salas. Les voy a hablar acerca de la lista de cotejo y el registro descriptivo. El instrumento, de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Los datos recabados deben ser producto de la realidad en estudio y para ello se requiere de la elaboración apropiada de los instrumentos que se aplicarán en la investigación. Es por eso que a continuación les voy a presentar las características, el diseño, el procesamiento de los datos, ventajas y desventajas, tanto en la lista de cotejo como del registro descriptivo. La lista de cotejo tiene como característica principal que está constituida por preguntas dicotómicas, es decir, sus respuestas suelen ser sí o no. Se emplea con el propósito de medir la presencia o ausencia de rasgos concretos que son observables. Otra característica es que los aspectos a evaluar deben redactarse en forma enunciativa, usando tercera persona y en tiempo presente, y de acuerdo al orden de ejecución. Es un instrumento que no requiere de evaluación a nivel de confiabilidad, pero sí estimarse su validez a través del juicio de expertos para verificar si los criterios cumplen con lo que se pretende medir. En cuanto al diseño de la lista de cotejo, de acuerdo a Vicenzi y Angelis, se consideran algunos aspectos como, número 1, datos de identificación del instrumento; número 2, identificar los objetivos a evaluar; número 3, identificar los criterios de evaluación, es decir, los aspectos relacionados con la producción esperada; número 4, definir el sistema de medición, es decir, si se va a hacer a nivel de escala numérica, estimativa o descriptiva; número 5, el tiempo para su resolución; número 6, los indicadores de observación, es decir, esos aspectos concretos de seguimiento que deben estar correlacionados con el objetivo de la investigación; y número 7, el diseño general del formato, que no es otra cosa que todos estos aspectos señalados. En cuanto al procesamiento de los datos en la lista de cotejo, dependerá si este fue aplicado bajo un enfoque cualitativo o cuantitativo. Para calcular la valoración a nivel cuantitativo, de acuerdo a Aceña, se divide el total de sí entre el total de aspectos y se multiplican por 100. También diversos especialistas recomiendan que los datos sean analizados en el momento de haberse aplicado el instrumento. Los resultados de la investigación a través del empleo de la lista de cotejo dependerán de la aplicabilidad que se dé al instrumento. Por tanto, es recomendable su aplicación antes y después del proceso. En ocasiones, también se sugiere su aplicación en fases intermedias, según el trabajo de investigación. En cuanto a las ventajas de la lista de cotejo, se tiene que es de fácil manejo para el investigador, ya que implica únicamente marcar lo observado. Se evalúa fácilmente los avances comparando en una trayectoria con claridad lo que se ha logrado y lo que no. Pero en cuanto a las desventajas, tenemos que se compromete la subjetividad del evaluador. Pasando ahora al registro descriptivo, de acuerdo a Rojas, son descripciones más o menos detalladas de los procesos sociales y del contexto en el cual suceden. Está caracterizada por ser de naturaleza cualitativa. Pertenece a una de las clasificaciones de las notas de campo. El investigador ha de estar inmerso en el contexto del fenómeno en estudio. Es un proceso de redacción cronológica de los sucesos que parte desde el inicio del trabajo de investigación hasta su culminación. Y, en definitiva, de acuerdo a Rojas, representa la materia prima para el análisis e interpretación de la realidad estudiada. Citando a Spratley, de acuerdo a Rojas, existen 4 tipos de notas de campo. La 1, que son las notas condensadas, es decir, son registros de frases, palabras o notas que, a la brevedad, deben ser ampliadas. Esa ampliación va a representar la segunda clasificación, que son las notas expandidas, que representan precisamente el registro descriptivo
en el cual se mencionan allí los detalles de todo lo observado. Están también los diarios, que son registros de ideas, miedos, frustraciones, experiencias, errores, problemas que surgen en el transcurso del trabajo. Y las notas de análisis e interpretación, que constituyen el registro de la reflexión del investigador en cuanto al fenómeno estudiado y la perspectiva teórica. Para el diseño del registro descriptivo se presentan a continuación los aspectos básicos que el investigador debe tomar en cuenta de acuerdo a Sprague, citado por Rojas. Número 1. El ambiente físico donde se encuentra el fenómeno en estudio. Número 2. Los actores que forman parte del fenómeno en estudio. Número 3. Las acciones propias de cada actor. Número 4. Los elementos físicos y sus condiciones que forman parte de ese ambiente. Número 5. Las acciones particulares emergentes en el contexto. Número 6. Los sucesos cotidianos que se manifiestan en el contexto. Número 7. El tiempo en el cual las acciones se manifiestan. Número 8. La visión de los actores con respecto al fenómeno en estudio. Y número 9. Los sentimientos de los actores. Para el procesamiento de los datos del registro descriptivo, Rojas plantea que la recolección y análisis deben ser procesos simultáneos. En este sentido, algunas consideraciones son: número 1, resaltar los datos observados más específicos, es decir, los que representarán las unidades de análisis del fenómeno en estudio. Número 2, sintetizar los datos a través de una matriz de categorización. Luego, elaborar un resumen de las comparaciones y contrastaciones de los aspectos relevantes surgidos y vinculados al tópico específico en estudio, para luego redactar una conclusión con los resultados del proceso de análisis y su reflexión personal correlacionado con el proceso de investigación. Y por último, someter los resultados a una triangulación de investigadores. Entre las ventajas del registro descriptivo tenemos que permite al investigador chequear cuantas veces sea necesario los aspectos vivenciados, y el registro detallado permite hacer un análisis pormenorizado de la situación para profundizar en los aspectos relevantes. En cuanto a las desventajas del registro descriptivo, se tiene que si el investigador carece de conocimientos para la aplicación del registro descriptivo, puede redactar muchos aspectos irrelevantes. No determinar el momento y tiempo apropiado para redactar la vivencia puede provocar también omisión de datos importantes. Y tercero, si el investigador no dispone de una preparación cognitiva para captar todos los aspectos de su entorno, puede entonces hacer un registro inapropiado de los mismos. A continuación, algunas referencias en cuanto a lo que fue mi trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención.